día a todos. Mi nombre es John Betancourt y tengo el gusto de presentarles a mi amigo y docente en Marat UNL, Mike Silva. Hola Mike. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vayan? Muy bien, gracias por acompañarnos aquí. Te voy a realizar unas preguntas sobre la temática realidad educativa actual, ¿ya? En vista de que tú trabajas en esto y me podrás responder con esta temática. Sí, listo, no hay problema. Listo. La primera pregunta es, ¿cómo visibiliza usted el cambio que ha sufrido la educación a partir de la emergencia sanitaria? Bueno, pues sí ha sido bastante complicado en realidad con esto que está pasando, ya que, nunca se ha trabajado, no muchas veces se ha trabajado lo que es esto de estudiar, de aprender virtualmente, por internet. Claro. Nunca se ha podido hacer, así que sí ha sido bastante difícil acogerse a todo esto, es bastante complicado. Intentar enseñar como es presencialmente, ¿no? Como cuando estamos por internet. Sí ha sido bastante difícil y bastante complicado en realidad. Es un gran cambio, Mike. Esta es otra pregunta. ¿Cree usted que las instituciones educativas están aptas para iniciar el nuevo año lectivo de manera presencial? Yo creo que no. Sería un no porque, como te venía diciendo, o sea, no se está acostumbrado a este tipo de enseñanza, no se está acostumbrado, como te digo, por internet, siempre se ha tomado esto de estar en presencial, de enseñarles junto ahí en la institución, pero con esto que está, con lo que ha pasado, ha sido demasiado difícil hasta para las mismas instituciones, colegios, tomar clases, ya que como no se ha visto estas situaciones, no se ha tenido una malla como para llevar esta emergencia y poder realizar unos buenos trabajos y volver nuevamente a clases con la gente en presencia, ahora que está este virus. Demasiado complicado en realidad. Sí, gracias Mike. Mike, ¿crees tú que los docentes se encuentran capacitados para llevar esta nueva modalidad de estudio? No, como te decía igual anteriormente, pero creo que sí hubiera como, si es que se diera una enseñanza apropiada a los docentes o maestros para poder cómo realizar este trabajo junto a los estudiantes, junto hasta sus mismos compañeros docentes mismo, para poder ver cómo se pudiera trabajar para poder hacer que esto se realice y salga bien este trabajo, si es que desean así que los licenciados o docentes estén en este trabajo presencial nuevamente. Claro que sí. Bueno, y continuando con la entrevista, Mike, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la principal desventaja que enfrenta la educación virtual? Bueno, sería lo nuevo, como ahora este nuevo método de aprendizaje es nuevo, pues es difícil que los estudiantes se adapten. Igual los profesores que lleguen a tener pues esa pedagogía para poder dar clases por lo que es por internet es bastante complicado, hasta que se acoplen más bien, porque más sería, creo, de que vayan haciendo capacitaciones para los estudiantes y también para los profesores, para los maestros, y ahí pues podría ser mucho mejor y mejorar esta nueva forma de aprendizaje. Siguiendo, ¿crees que el sistema educativo ecuatoriano estuvo preparado para que la educación presencial a las aulas virtuales? Yo diría que preparado no estuvo preparado 100%, pero fue una gran iniciativa crear esto de rápidamente acoger lo que es las clases virtuales para que así siga lo que es el estudio y no frenar todo esto, lo que es bachilleres y universidades, todo esto. Yo diría que fue algo bastante bueno, que no fue tan directo, tan rápidamente acogido, pero que se llegó hasta el punto de que esté funcionando hasta el día de hoy. Maggie, para finalizar esta última pregunta, algo ya más de tu consideración. Dentro de todo lo que hemos abordado, ¿qué recomendaciones darías para que sea más llevadero este proceso? Bueno, pues como te decía, lo que más ayudaría sería una capacitación para los docentes y junto a ellos también tener una capacitación para los estudiantes, ya para que ellos puedan acoplarse a esta nueva forma de educación, para que se puedan
también los docentes poder llevar mucho mejor estas clases virtuales. Esto sería muy bien. Claro, claro, mi amigo Mike, muchísimas gracias por colaborar en esta entrevista. A ti, mi amigo. Hasta luego, y muchas gracias por escucharnos. Tengan un buen día. Hasta luego. Como ya le había mencionado el día de ayer, tuve un acercamiento con respecto al tema que vamos a tratar hoy, y pues bueno, es acerca sobre de la realidad educativa de la actualidad. ¿Cómo más o menos usted visibiliza o tiene su perspectiva dentro de lo que es, digamos, en la ciudad y también un poco del país podría ser? Y para ello hemos formulado 5 preguntas, las cuales, pues bueno, antes que nada, si gusta, pues podría presentarse también para las personas que nos van a escuchar luego. Ya. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Kevin. Mi nombre es José Granda Pardo. Soy docente por espacio de 39 años, pertenezco al Magisterio Nacional. Llevo en la docencia trabajando los años que acabo de manifestar, 25 años aquí en la ciudad de Loja, el resto de años en la provincia. Gracias, Pepito. Sí, bueno, si no es mucho, pues como para empezar, la primera pregunta sería, dentro de todo esto, ¿cómo usted visibiliza el cambio que ha sufrido nuestra educación en medida de cómo ha surgido esta emergencia sanitaria? Bueno, es conocido por todos que desde tiempos de inicio de la República del Ecuador, nunca se ha presentado un problema de salud como el que actualmente estamos viviendo. Definitivamente cambió totalmente el sentido de la educación. Todo se convirtió, puedo manifestar, en un caos, porque no estuvo previsto ningún tipo de planificación para tiempos de pandemia. Nadie preveyó esta situación. Si bien es cierto, hay estudios a distancia, estudios de la modalidad abierta, como tiene la Universidad Técnica Particular de Loja, quienes pudieron acceder a ese tipo de educación sabían y saben cómo desenvolverse con estudios a distancia, pero alumnos de nivel de educación básica, de bachillerato, e inclusive de las diferentes universidades que no practican la modalidad abierta, no tenían idea cómo desenvolverse, desarrollar todos los contenidos que de acuerdo al año de estudios. Entonces, fue un caos. Personalmente yo opino fue un caos y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir esto. Claro, más que nada tratar de, como quien dice, adaptarnos y buscar las mejores maneras, ¿no? Diría. Imposible adaptarse porque vinieron lineamientos generales a nivel del Ministerio de Educación totalmente descoordinados, sin ningún sentido. Inclusive la misma ministra de Educación no tiene conocimiento de los contenidos que se da en los diferentes niveles y subniveles de educación. Entonces, cuando enviaron los trabajos a nivel de ministerio, disponían, perdón la redundancia, determinados trabajos que no tenían relación al año de estudio en el cual se encontraba tal o cual alumno. Entonces fue algo absurdo que definitivamente al finalizar este año lectivo, que ya lo culminamos el 30 de junio, nos pudimos dar cuenta todos los docentes a nivel nacional de que el alumno necesita realmente la presencia del docente, que la figura de profesor-alumno en el aula no puede faltar. De todas maneras, somos conscientes de que, y humanamente hablando,
de que se puede perder un año, un ser humano, un alumno, una alumna, puede perder un año de estudio, pero preferible que lo pierda antes que perder la vida. Claro, totalmente. ¿Algo más que quiera agregar con respecto a esa pregunta, tal vez? No, yo creo que he manifestado mi sentir y a lo mejor tomándome atribuciones de algunos compañeros, los diálogos que se han mantenido, ese es el sentir de todo, del magisterio, sobre todo del magisterio de aquí del Cantón Loja, porque se dieron, cuando nos tocó ya recibir portafolios, entre comillas, que la misma ministra de Educación disponía que se les emita una calificación mínima de 7, presenten o no presenten trabajos, con el simple hecho de que presenten una carátula, ya era para ponerle 7 puntos y un punto que le ponía el padre de familia. En todos los, entonces, en todos los, todo el alumnado, haya trabajado o no haya trabajado, tenía el 8, no podía perder el año. Y eso fue totalmente absurdo. Debería ser como que también un poco, digamos, las adaptaciones curriculares no se manejaron del todo, digamos. Imposible hacer adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares se las hace siempre en el aula, siempre tratando a los alumnos en presencia, frente al grupo de alumnos. Es imposible hacer adaptaciones curriculares en casa. En casa, ¿cómo lo harían de la forma más desordenada? Porque aquí también se notó, qué sé yo, en un 75% que al padre de familia le importó un comino que el alumno trabaje o no trabaje en casa. Ya aquí hubo la oportunidad el primer trimestre de más o menos moldearlo, formarlo al alumno en esta modalidad, porque prácticamente los estudios aquí en la República del Ecuador, con el tipo de libros que da, que dona, entre comillas, el Ministerio de Educación, es una educación que catalogada como estudios a distancia, porque el alumno tranquilamente puede resolver los cuadernos de trabajo, lo puede realizar en su casa. El profesor se convertía netamente en un orientador, en un guiador, pero ya no vivimos una época de una educación tradicional, que el profesor, lo que decía el maestro, eso era, ¿no? Con la entrega de textos y cuadernos, la educación prácticamente ya era a distancia. Claro, sí, tiene toda la razón en ese aspecto. Hubieron poquísimos padres de familia que entendieron cómo estaban estructurados los textos y cómo estaban estructurados los cuadernos de trabajo, que el alumno tranquilamente lo resolvía. Ahora había la posibilidad de que continúen con los mismos, desarrollando los cuadernos de trabajo basados en el texto. Podían haber hecho, pero el Ministerio de Educación disponía cosas absurdas que no venían al caso. O sea, le lavaron el cerebro a padres de familia y alumnos solo del COVID, una situación emocional, una situación psicológica que hicieron vivir a padres de familia y alumnos totalmente deshumanizada, porque bombardeaban, querían que el maestro esté topando ese tema del COVID, cada semana, a tal punto que pienso yo que más bien emocionalmente terminaron este año lectivo los estudiantes súper mal, que tendrán para recordar toda su vida, lo que vivieron en el año 2020. Un colapso totalmente de emociones, se podría decir, todo lo que con respecto a esto mismo de lo que estamos pasando.
porque si bien es cierto, también se podría decir que hay muchos estudiantes que están también pasando problemas y otra dificultad también es el acceso mismo a la internet y a todos estos medios digitales. Justamente lo que disponía el Ministerio de Educación, la señora ministra, era prácticamente ordenaba que todos los hogares tengan internet. Es imposible, es totalmente imposible. Nunca, nunca desde el Ministerio de Educación orientaron de la mejor manera, porque como repito, te digo, Kevin, ya los estudiantes estaban bien orientados porque tuvimos un quimestre. Y no es solamente ese año lectivo, sino textos y cuadernos con esa modalidad que prácticamente es de que el alumno lo desarrolle por sí solo, porque son contenidos elementales, contenidos básicos, que el alumno puede desarrollar el cuaderno de trabajo, él solo. Uno como profesor perdón el término, estamos allí para, para comprobar, para comprobar si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo nuevos contenidos, para irlo guiando y darle pautas pero mínimas para que todos los contenidos mínimos obligatorios del Ministerio de Educación los aprenden el año que está cursando. Listo, Pepito, muy amable. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, igual sería desde su perspectiva, ¿cuál se cree que sería la desventaja más grande al enfrentar toda esta situación? Algo que se pueda visibilizar más. Claro que es un tema extenso, pero... En pocas palabras, hay más desventajas, pero súper notorias en esta época de pandemia. Tan notorias que se las pudo visibilizar en la entrega de portafolios. No aprendieron nada. No tomaron con responsabilidad los estudios, ni padres de familia, ni alumnos. Lo tomaron tan a la ligera como la misma ministra de Educación manifestó que nadie puede perder el año, entonces les importó un comino actuar responsablemente tanto hijos como padres de familia. Eso pude corroborar esa situación al hacer una pequeña revisión de los portafolios. No escribían absolutamente nada algunos alumnos en un gran porcentaje. Y ya aquí que no le vayan a echar la culpa al profesor que estuvo del primer quimestre, ya no. Eso ya es cuestión muy personal, muy de hogar, muy de hogar. Una desventaja terrible, porque la ministra de Educación fue bien clara. Desde el inicio de la pandemia, nadie podrá perder el año. Palabras textuales de ella. Entonces, todo mundo, trabaje o no trabaje, ¿a qué se dedicarían en esa temporada que no se pudo controlar a nivel de profesores? Es totalmente imposible. Porque tampoco nosotros íbamos a ir a los hogares. Es nuestra vida. Es imposible, por más que tuviéramos buena voluntad. En mi caso yo no me voy a exponer hubiese preferido que me voten del magisterio a exponer mi vida y exponer la de los de mi hogar a ir a determinado hogar. Porque todos los profesores tenemos alumnos con necesidades educativas especiales. Querían obligarnos a que contactemos, que hagamos lo posible para contactarnos con esos alumnos. ¿Qué era lo que en la práctica querían? Que vayamos a los hogares de esas niñas o esos niños con necesidades educativas para estarlos orientando personalmente. Porque había que hacer eso si queríamos hacer un acercamiento.
y justamente los alumnos con necesidades educativas especiales en el sistema fiscal, en la educación fiscal, perdón, son de escasísimos recursos económicos que no tienen acceso a la internet. Entonces hubieron tremendas desventajas. No hubo ninguna ventaja en el campo educativo en esa temporada de la pandemia. Ninguna. Yo al menos no la veo ninguna. Salvo una que otra excepción que sí actuaron con responsabilidad. Porque tampoco podemos tildar que el 100% de alumnos se portaron irresponsables. Sí hubo un porcentaje que uno como profesor ya los conoce y de hecho pensaba yo que los alumnos que actuaban responsablemente en presencia en la educación normal, en la educación formal, esos eran justamente los que iban a responder con esta modalidad de teletrabajo. Y así lo hicieron. Los mismos de siempre, los más responsables, ellos respondieron un 100% y desarrollaron todos los trabajos que disponía el Ministerio de Educación, y uno como docente también tenía que disponer de determinados trabajos. Claro, sí, es muy buen punto de hecho, porque yo también creo que igual la mayoría de jóvenes que ya tenían más o menos conocimiento de aquello, quizás fueron los que respondieron realmente de una buena forma, por el hecho mismo de que en este tiempo nos tocaba ser a nosotros también constructores de nuestro propio aprendizaje, se podría decir, ¿no? Sí, es que, como vuelvo a repetir, Kevin, el modelo pedagógico que actualmente se tiene en el Ecuador y en todas las instituciones educativas es el modelo constructivista. Cada alumno construye su propio conocimiento. Y los textos y cuadernos son prácticamente para desarrollar este modelo. Son muy sencillos, son muy prácticos. Le permiten al alumno elaborar su propio conocimiento. Y con esto de la pandemia tenían que continuar poniendo en práctica el modelo que lo implementó y que sugiere a nivel del Ministerio de Educación, el modelo constructivista. El profesor actualmente es un guiador, ¿no? Orienta, pero el alumno es el que lo va construyendo al nuevo conocimiento. Perfecto, muchas gracias. De hecho, mucho que aprender y que cuestionar de lo que nos ha mencionado Pepito. Bueno, pues pasamos con la siguiente pregunta. Esto es algo muy adelantado, se podría decir, pero más o menos igual algunas recomendaciones o qué cree que usted, digamos, piensa que se podría mejorar, o si el sistema educativo ya se podría estar poniendo en planos como de que quiera iniciar una educación presencial. Tiene que, a ver, en primer lugar, porque no estamos libres de que pueda pasar una nueva situación como la que estamos viviendo. Por más que a lo mejor dentro de poco tiempo se supere esto y volvamos a retomar, se vuelva a retomar clases, ¿no? Presenciales. Pero aquí, si realmente quieren que la educación tenga un efecto bastante de cambio en cada uno de los alumnos, es necesario que le permitan al docente, que le permitan así, qué sé yo, un 80% poner en práctica sus iniciativas. Porque el docente con vocación, el verdadero profesor, el verdadero orientador, se tiene muchas ideas, muchas iniciativas, cómo llegar a los alumnos. ¿Qué tal que en esta pandemia
nos hubiesen permitido. A ver, usted es maestro de 30, 35 alumnos. Usted verá cómo hace que sus alumnos, cómo trabaja para que sus alumnos adquieran los conocimientos mínimos obligatorios del año en el que usted está trabajando. Los de arriba no saben nada, absolutamente no saben nada. Pongo un contraejemplo, no ejemplo, un contraejemplo de quienes elaboraban esos trabajos semanales, disponían que elaboren tal o cual trabajo del primer parcial, contenidos retomaban del primer parcial, y ya estábamos en un cuarto parcial. Son 6 parciales a nivel de cada año lectivo. Y ellos recién en el cuarto parcial retomaban contenidos del primer parcial que los alumnos ya los desarrollaron hace poco. Entonces no tienen ni idea de las planificaciones que tiene un profesor. Entonces, yo creo que si no le permiten al profesor que está frente a sus alumnos que saque a relucir todas sus ideas, su ingenio, eso va a fracasar, siempre va a fracasar, porque ellos no, como repito, no tienen ni idea lo que es ser docente. Ellos creen que estar detrás de un escritorio, escribiendo contenidos, disponiendo planificaciones que no tienen sentido, porque el profesor planifica, pero por darles, por cumplir con un requisito, pero las planificaciones que ellos exigen ya en la verdadera práctica no tienen nada que ver, porque cada profesor es un método diferente, un método que lo desarrolla en cada clase. En cada clase se desarrolla métodos full a cada momento, pero ellos creen que a nivel de ministerio me refiero. Correcto. Desgraciadamente aquí en el Ecuador eligen a ministras de educación, coordinadoras zonales, directoras distritales, coordinadoras circuitales, que nunca ejercieron la docencia. No tienen ni idea lo que es ser docente. Entonces ellas solo disponen, sería un cambio radical, donde realmente cuando llegue una ministra o ministro de educación bajo concurso de méritos y oposición, así como dice la ley de educación, que llegue una directora, un director distrital bajo concurso de méritos y oposición. Al profesor si le exigen, para ser director de un establecimiento, si le exigen que vaya, que llegue bajo concurso. Pero las autoridades, a ver, nunca ejercieron la docencia, nunca ni siquiera se enteran de lo que son, de los contenidos que se debe desarrollar en cada uno de los años de educación básica. Sí, Lupito. Muy interesante todas sus opiniones. De hecho, creo que, bueno, aparte de esto que se ve reflejado también en la educación, somos partícipes de esta realidad mismo que se ve en todos los aspectos, se puede decir, de nuestro país, por el hecho mismo de corrupción, gente que está en puestos que la verdad no tiene nada de preparación. Creo yo, no sé. Sí, bueno, a mí como docente siempre me ha interesado quienes vayan de autoridades, sí, en todas, a ver, en estas 2 últimas décadas ha sido un caos, y siempre, en vez de que, bueno, todo país surge de acuerdo a la educación que tiene su pueblo, ¿no? Pero aquí en el Ecuador no. Va para atrás como el cangrejo. Por eso la juventud como está, se apoya, la educación se apoya también, se quieren apoyar en
en el Código de la Niñez y Adolescencia, a tal punto que al maestro lo minimizan de tal manera que le restan la autoridad que un maestro debe tener frente a sus alumnos. Pero las autoridades se dan prácticamente con la piedra en la boca, como se dice vulgarmente, porque los alumnos, así digan lo contrario, o quieran disponer lo contrario, las autoridades, los alumnos siempre, pasen los siglos que pasen, las décadas que pasen, el alumno siempre respeta al profesor. Es un porcentaje mínimo de aquellos alumnos que depende del hogar de donde vienen, pero es mínimo. Yo no me puedo quejar en todos los años de docencia que actualmente tengo. Jamás alguno me ha faltado el respeto. Pero a nivel de Ministerio de Educación se apoyan y sacan a relucir de que el alumno no puede ser maltratado. Los profesores no maltratamos de ninguna manera, pero han minimizado la autoridad, han minimizado totalmente la autoridad. Totalmente de acuerdo, Pepito. De hecho, sí creo que muchos de los que somos partícipes igual de este ámbito hemos visto que han sucedido de esas cosas y la verdad que no creo que, pues bueno, sea lo más favorable en estas instancias. Con todo, pues, como una última pregunta podría ser que, ¿cuáles serían sus recomendaciones o igual desde su punto de vista, su sentir, para hacer ya este proceso más llevadero? Claro que tenemos entendido también que, pues bueno, la situación todavía no nos da tregua, al menos en nuestra ciudad, y pues volver a la educación tampoco sería presencial algo recomendable. Entonces, se podría decir para hacer más llevadero este proceso, porque por ahí también ya nos habían mencionado tal vez que el otro ciclo, igual en las instituciones de escuelas primarias y de bachillerato, tal vez sea el otro año lectivo igual virtual. Sí, yo creo que eso va a continuar, pero y va a continuar con el mismo caos de el segundo trimestre del año lectivo 2019-2020, porque al maestro no le permiten nada, todo disponen de arriba, absolutamente todo. ¿Y qué nos queda como profesores? No está en nuestras manos llevarle la contraria a la primera autoridad en educación. Entonces, ¿qué le queda a uno? Acatar, en buena hora que, bueno, uno con la experiencia, nada le es imposible. Nada, todo lo que ellos disponen es fácil, es sencillo, pero desgraciadamente son cosas absurdas que disponen desde arriba. Ahora, mi sugerencia, yo creo que se iría al aire, porque son autoridades, a lo mejor redunde, autoritarias, que lo que ellos dicen, eso es todo. No hay un consejo de educación, antes había un consejo de educación, no respetan los organismos escolares que hay, porque hay organismos escolares de acuerdo a la ley de educación, que cada organismo escolar tiene sus diferentes funciones. Por ejemplo, en toda institución educativa hay la Junta Académica. La Junta Académica tiene funciones tan específicas, tan decidoras para el cambio de... podíamos haber planificado, a ver, para la escuela que yo trabajo, que trabajamos, tal grupo de compañeros, vamos a trabajar de esta manera en esta época de pandemia. No nos permitieron. No permiten a los organismos, se burlaron vilmente de la ley de educación, se burlaron vilmente. Todos disponían desde el Ministerio de Educación. Como digo, tú no tienes
desconocimiento a lo mejor de los organismos escolares que existen y cuáles son sus funciones. Si el Ministerio de Educación permitiera o dispusiera mediante acuerdo ministerial que cada junta académica de los diferentes establecimientos realicen las planificaciones que de acuerdo al lugar de trabajo, de acuerdo a la jornada, de acuerdo a muchos aspectos, tuviera éxito esto. Si continúa de la misma forma, si continuamos con esto de la pandemia, con teletrabajo, que las juntas académicas resuelvan, planifiquen de acuerdo a la realidad de su comunidad educativa. Allí habría éxito. Y no que vengan desde lo alto. Los de Quito, los de Loja, los de la coordinación zonal, ni siquiera conocen. Pongo el ejemplo donde yo trabajo, en la Escuela José Ingeniero, ni siquiera conocen. ¿Qué grupo de profesores trabajan? ¿Qué grupo de alumnos hay allí? No tienen ni idea. Pero si permitieran, como digo, Consejo Ejecutivo, Junta Académica, que son organismos líderes para cada institución, lideran el proceso educativo y planificamos de acuerdo a la realidad del medio. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación envía, no podemos apartarnos de lineamientos generales del Ministerio de Educación, pero la mayor parte de planificaciones, estamos con una reforma educativa y la reforma educativa es flexible. Uno puede aportar también con algo para el cambio al menos en esto, la modalidad de estudios que estamos viviendo. Pero no permiten. Entonces, mi sugerencia final es de que respeten los organismos escolares, que permitan que cada institución planifique como crea conveniente para sacar al grupo de alumnos este próximo año. O sea, que salgan con conocimientos vastos para el siguiente año que les corresponde estudiar. Esa es mi recomendación final. Que no venga desde lo alto disposiciones absurdas, totalmente descabelladas, que no están basadas en la realidad de ninguna institución educativa. Importantísimo hubiese sido y hubiese tenido padres de familia y alumnos y profesores estuviéramos súper tranquilos con la conciencia tan tranquila, de tal manera que hubiésemos dicho, mis alumnos salieron con los conocimientos que debían culminar el año que feneció. Totalmente cero, Polito. Bajísimos en conocimientos, bajísimos en la práctica de valores, porque eso es lo que más importa actualmente. Las conversaciones que uno tiene con algunos padres de familia tenida y con los alumnos, totalmente desmotivados en el sentido de que palabras textuales de los padres de familia, mi hijo no aprendió nada, mi hijo, ¿qué irá a hacer el otro año? Si es que el otro año ya es presencial, logran perder el año. Y así comentarios que son la consecuencia de las disposiciones del Ministerio de Educación. Totalmente de acuerdo, Pepito. Una de las partes también que creo que había que palpar ahí es el hecho de que por la misma situación, la falta de empatía, a veces esa misma razón hace que se ceguen y solo quieran pues como que buscar un culpable también, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con el hecho de que no se manejan también muy bien, como usted había mencionado antes, más con el entorno. Por eso creo que no tienen mucho conocimiento de lo que pasa a su alrededor. Hace unas 3 décadas atrás te puedo
indicar que las planificaciones que uno realizaba, el trabajo de uno como docente siempre eran basadas en la realidad en el que uno trabajaba, en el que uno laboraba con el grupo de alumnos. Actualmente no. Actualmente no le permiten al maestro absolutamente nada. Y tiene que estar uno solo en el escritorio pasando informes. Esto del teletrabajo, los profesores tuvimos más trabajo que en presencia, porque pasaban solicitando, vivieron pidiendo, molestando, que informes de todo, de todo. Y fue en la temporada que yo puedo manifestar que como docente trabajé más de 8 horas por la exigencia absurda de las autoridades que querían comprobarnos si estamos en tele, algo absurdo, algo que emocionalmente afectó, a mí me afectó totalmente, emocionalmente, porque no hay palabras para calificar a esas autoridades educativas que tiene el Ecuador. Es terrible eso. Ni nadie puede hacer nada, falsos politiqueros, nadie puede, no sé, yo hay ratos que vivo bastante inconforme, desde luego porque se ama la patria, se ama la docencia, pero no se puede hacer nada. No está en manos de nadie, sino solamente del presidente de la República, que realmente cumpla con esos artículos de la Constitución que tiene que darle prioridad a la educación. Pero hasta ahora, en toda la temporada que yo vengo laborando en el magisterio, no ha habido presidente alguno que cumpla con lo de la Constitución para la educación. Muy amable, Pepito. Muy interesantes sus opiniones. La verdad que como estudiante es muy grato poder recibir desde alguien con la experiencia suya, desde luego, pues dichas opiniones, porque también después de todo nos guían y en cierta parte también nos ayudan a sacar nuestras propias conclusiones de la realidad y todo esto, pues, para poder crecer también en un futuro, ¿no? Con Una todo, recomendación, una recomendación final. Yo como profesional en la educación, cuando cuando egresé de la universidad, no tiene nada que ver, bueno, en forma general, didáctica, metodología, pedagogía que daban, pero ya en la realidad, ya en la práctica es totalmente diferente. Entonces lleva una sugerencia que el último ciclo de tu carrera, en el último ciclo o en el último año podría ser, que la estudien tan bien a la ley de educación, se vayan enterando y otra sugerencia de que también se enteren de los contenidos que vienen a nivel del Ministerio de Educación para los diferentes niveles y subniveles de educación que se imparte aquí en el Ecuador. Entonces, el profesional sale ya enterándose, no va a ciegas a ejercer su profesión. Enterarse de la ley, del reglamento general, a la LOEI y los contenidos de todos los subniveles, porque ustedes van a salir con un título psicopedagogos, que no vas a trabajar en un solo año, sino en los diferentes años. Puedes, tu campo de acción laboral es en los diferentes niveles y subniveles, porque la educación del Ecuador tiene niveles y subniveles. Entonces, todo eso tiene que salirse enterando el futuro profesional en la docencia, para que vaya ya con conocimiento de causa a desenvolverse en el campo educativo. Eso, y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de la educación, algo tan delicado que ojalá mi intervención sea aporte para tú como futuro profesional y para quienes escuchan y ven este video.
Muchas gracias, Pepito. Entonces, creo que eso ha sido todo por el día de hoy, pues, y que tenga una buena noche, que descanse, Pepito. Igual, bueno, Se cuida.